Tragedia narodowa. W Katyniu zamordowali kilkanaście tysięcy naszych oficerów. Za zwycięstwo nad tymi zbrodniarzami. O czym ty do cholery mówisz? O czym ty? Jak na dłoni, że to Niemcy w 41 pomordowali wszystkich strzałem w tył głowy. Odwal się! Właśnie dlatego gadam! Cuando vemos una gran escena en el cine, detrás suele haber muchas horas de trabajo, un excelente equipo técnico y un director con oficio y ojo clínico para saber cómo y cuándo sacudir las emociones del espectador. Idzie tutaj, tak żeśmy kombinowali. Podnosi pistolet, robi tak buch i tu pan pada. Del cineasta polaco Andrzej Wajda, Spielberg admiraba su compromiso con la libertad y la democracia. Polanski, su valentía. Scorsese dijo que con su cine no solo aprendió a hacer películas, también el por qué se hacen. Andrzej Wajda denunció la barbarie nazi, la avidez del capitalismo y la tiranía del comunismo, cuya censura sufrió, pero aprendió a esquivar. Nigdy więcej nie zbliżyła się do czegokolwiek, co pachnie Teraz może się pani zająć, radzę. Su nombre en unos títulos de crédito era garantía de irreverencia. Tak długa twoja nieobecność. Wajda murió en 2016 con 90 años. En el centenario de su nacimiento, intentamos capturar la esencia de un maestro que solo obedeció a su propia conciencia. Andrzej Wajda es el padre del cine polaco que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ha reflejado como nadie todos los momentos dramáticos de la historia de nuestro país, pero a veces era una tarea que él se imponía de abrir las heridas. O sea, él sabía que eso iba a ser incómodo o no iba a ser bien recibido, pero lo veía necesario para analizar el pasado mirando el presente, ¿no? Rodé la mayoría de mis películas en Polonia, en un contexto de censura social y política, con muchas limitaciones. He seguido de cerca la política de cada época y los sentimientos de los espectadores. He hecho lo que sabía hacer. Por supuesto tenía más proyectos, pero saqué adelante los que pude en cada momento. Roman Polanski ha dicho que el cine polaco realmente empieza con la primera película de Wajda, Generación. Polanski actuó en ella, ¿no? Y según él supuso algo nunca antes visto en Polonia. Habla del trauma de la guerra, habla de los jóvenes polacos que se encuentran con la nueva realidad después de la guerra, que rompe totalmente con todos los esquemas y estereotipos, ¿no? Y anuncia un nuevo cine polaco. Los primeros títulos de Wajda muestran una Polonia arrasada hasta los cimientos. El director no disimula su rencor hacia los nazis, pero tampoco hacia los soviéticos, que podrían haberles salvado de ese baño de sangre que fue el levantamiento de Varsovia, pero esperaron extramuros a que los nazis hiciesen el trabajo sucio. Y vaya si lo hicieron, hasta en las alcantarillas dieron caza a los insurgentes polacos. De eso trataría Kanal, prácticamente una película de terror. Murieron 16.000 insurgentes y 200.000 civiles. Era el infierno. Hitler dio la orden de arrasar totalmente la ciudad. Entonces era un precio muy alto. En las secuencias de fuera de los canales intentamos plasmar con realismo cómo fue el levantamiento. Gente huyendo, tiroteos y fusilamientos. En la escena en la que el comandante de la compañía sale de la alcantarilla, vemos las ruinas reales del casco antiguo de Varsovia. No es un decorado. La ciudad aún se veía así en 1956, 12 años después del levantamiento. Los jóvenes de posguerra, que bailaban, bebían y se enamoraban entre escombros, protagonizarían también Cenizas y Diamantes y Los brujos inocentes,
retratos generacionales que no gustaron al comunismo. Porque bebían, escuchaban jazz, ¿no? Eran unos vagos y había poca ideología marxista. En cambio, en Cenizas y Diamantes lo que parecía mal, que cayera tan simpático el protagonista, que era el soldado del Ejército Nacional que asesina al comunista, ¿no? El cine de Bayda es poderoso en alegorías, guiños al espectador y juegos meta, cortesía de su otro gran ámbito profesional, el teatro. Y también en el recurso al lirismo. Los protagonistas de Korsak son el médico del mismo nombre y los huérfanos judíos de los que cuidó. En la vida real murieron en un campo de concentración. Pero Bayda decide bajarlos del tren y cambiar su historia por la vía poética. La mezcla de grandeza y miseria es precisamente la huella de nuestra historia. Los polacos no pueden permitirse ignorar su pasado, porque si seguimos vivos es solo porque una vez fuimos importantes. Nos encontramos a finales del siglo XVIII. En menos de 25 años, Polonia pasó de ser uno de los países más grandes de Europa a no existir. Austria, Prusia y Rusia se repartieron el 100% del territorio y miles de polacos se alistaron a los ejércitos de Napoleón, que había prometido devolverles la independencia. Poszedłem z domu mego ojca, myślałem, że moja ziemia będzie wolna. Kiele ton désir? Powiedz, że nie nadaremnie, że wszystko dla mojej ziemi. Soit. Vive la Pologne! Cenizas fue criticada como película antipolaca por esa valentía que tuvo ahí en destruir el mito de la lucha con Napoleón. Era depositar la esperanza de recuperar la independencia en Napoleón, a quien la causa polaca no le importaba. Con Cenizas, Bayda inauguraría una etapa de adaptaciones de clásicos de la literatura polaca que en sus manos funcionaban como alegoría del presente. Si aborda la boda, no es tanto para recordar la grandeza de Polonia. Es el momento cuando Polonia no existe. Entonces es como recordar el marasmo en el que estaba sumergida la sociedad polaca en aquel entonces. Przepiłeś się, chamskiej dziewki! Braliś na pieniążek moskiewski! Las señoritas de Wilko. Yo veo a Wajda en su esplendor como artista completo porque él quería ser pintor. Para mí es como si pintara, ¿no? Con un pincel son imágenes, también la manera en la que dirige a los actores, en la que entrelaza la trama. A wiesz, spróbowałem wyrysować linię mojego życia. Popatrz, jak się pięknie wznosi do 1914 roku. Kłopot tylko, co zrobić z tymi następnymi 15. También la novela de Raymond, ¿no? La Tierra de la Gran Promesa, que para muchos, al lado de Cenizas y Diamantes, su película mayor, ¿no? Y desde luego es la más épica, ¿no? Y que habla de ese capitalismo feroz, de la revolución industrial. Tyle materiału na nic. No masz! Pero también habla del presente o hace un guiño al presente. Nie ma innego wyjścia. Strzelać. Una prueba más de la maestría de Bayda es que La Tierra de la Gran Promesa anticipa lo que estaba por venir. Los obreros polacos de los años 70 vivirán algo parecido a lo que se ve en la película, pero 100 años después. Las calles y las fábricas empiezan a revolverse y a Bayda le va a pillar en primera línea. Los héroes del trabajo socialista eran obreros excepcionales, como Piotr Rosansky, a quien se atribuye la hazaña de colocar 33.000 ladrillos en una sola jornada y que inspiraría El hombre de mármol. Zróbcie mi numer na 30 000. Powiem stop, to wy już będziecie pracować po swojemu.
la cultura de los mejores obreros, ¿no? Que supuestamente eran luego premiados, pero en realidad explotados y olvidados. Ese guión del Hombre de Mármol, Vaida lo tenía pensado ya en los años 60 y esperó 14 años para que la censura la aprobara, ¿no? Si la vemos hoy, sabiendo ya la historia, cómo se desarrolló, y vemos, por ejemplo, la última escena, que es la imagen de los astilleros, y la película es de 1976, es como una profecía, ¿no? Que anuncia lo que va a venir. En diciembre de 1970, el régimen había escrito una página negra en Polonia. 44 muertos en la violenta represión de una huelga. Maciek, wstawaj. Ojca zabili. El Hombre de Hierro recoge esa huelga sangrienta y los eventos que 10 años después desembocaron en la creación de Solidaridad, un movimiento obrero enfrentado al Partido Comunista que llegó a exigir elecciones libres. La peculiaridad de la película es que se rodó en paralelo a estos acontecimientos. El ministro de Cultura recibió un telegrama del astillero de Gdansk en el que los trabajadores pedían que no se censurara El Hombre de Hierro y que dejasen que se presentara en el Festival de Cannes. Lo firmaban 16.000 trabajadores del astillero y decidieron no cortar ni un solo plano. Estrenamos en Cannes y ganamos la Palma de Oro. Realmente sentí que el sindicato Solidaridad me estaba apoyando. A Vaida, el líder de este movimiento, Lech Walesa, le recordaba a Danton, el revolucionario que acabaría en la guillotina por cuestionar a Robespierre. El líder jacobino que inspiró el régimen del terror representa al Partido Comunista Polaco y Danton al movimiento Solidaridad. Y ahora que ya saben quién es quién, pueden interpretar este diálogo como lo hicieron los espectadores de 1983. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté? Moi, je prends la défense du peuple. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Años después, Vaida ensalzaría de nuevo a Lech Walesa con un biopic oficial. Władza ludowa strzelała do ludu swego. Porque en su última etapa, a modo de epílogo, recuperó todos sus grandes temas: el relato nacional decimonónico, el arte contra el estalinismo y, sobre todo, la iniquidad de la Segunda Guerra Mundial, con su proyecto más difícil, Katyn, historia de la masacre en la que murió su padre. En 1940, los rusos asesinaron a 22.000 prisioneros polacos, militares, profesores e intelectuales. Durante 50 años ocultaron su autoría de la masacre, pero tras la caída del comunismo se supo la verdad y el pueblo polaco se sintió traicionado. Vaida tenía 80 años cuando comenzó a rodar la película. Mi padre, oficial polaco, fue uno de los asesinados en Katyn, y mi madre fue víctima de la mentira que decía que quizás estuvieran vivos y escondidos. Pude hacer esta película cuando Polonia recuperó la libertad. Entonces pude saldar la deuda con mis padres. La deuda de memoria con la que me había sentido obligado toda la vida. Andrzej Wajda decía que los directores de cine adquirían un compromiso con la sociedad. El suyo le llevó a narrar los grandes acontecimientos de la historia de su país, a sacudir conciencias y combatir injusticias. Ganó el Oscar honorífico y premios en los festivales de Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián. Pocos, como Wajda, se ganaron tan a pulso el título de maestro.